Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde desenterramos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Y hoy tenemos un festín. Agarraos fuerte a vuestros asientos, porque vamos a adentrarnos en el volcán de emociones que rodea a una de las parejas más queridas, más hipeadas y más enigmáticas de los últimos tiempos, Hande y Kerem. Sí, los mismísimos Eda y Serkan de Love is in the Air, o mejor dicho, las dos supernovas que iluminan la pantalla y los corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Durante meses, no durante años, nos tuvieron a todos en vilo, cual espectadores en un partido de tenis, con el cuello torcido de tanto mirar de un lado a otro preguntándonos con la intensidad de un detective privado, ¿están juntos? No están juntos. Es todo un montaje publicitario orquestado por mentes maestras del marketing, la tensión era palpable, cortaba el aire como un cuchillo de chef. Las miradas lo decían todo, una danza de deseo, una coreografía de complicidad, un lenguaje secreto que solo ellos parecían entender. Pero ellos, con una maestría digna de un premio Oscar honorífico a la evasión, jugaban al despiste con la destreza de un ilusionista. Nos mareaban con trucos de magia emocional. Y luego... ¡boom! La confirmación llegó como un tsunami de romance arrasando con nuestras dudas y dejándonos a todos boquiabiertos, con la mandíbula colgando y gritando de alegría frente a la pantalla como si hubiéramos ganado la lotería. Pero ahora, mis chismosos favoritos, ahora que ya sabemos que el amor existió, que fue real, que fue tangible, que nos regaló momentos inolvidables dignos de enmarcar en oro y que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos, la pregunta que nos taladra el cerebro, que nos impide conciliar el sueño, es otra. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? ¿Qué secretos ocultaba esa relación que, desde la distancia, parecía sacada de un guión de Hollywood, perfecta hasta el último fotograma? Y lo más importante, la pregunta del millón, la que nos mantiene aferrados a la esperanza como náufragos a un trozo de madera, ¿hay alguna posibilidad, por mínima que sea, de una reconciliación que nos devuelva la fe en el amor verdadero? Pues bien, amigos míos, amantes del drama y del cotilleo fino, hoy nos vamos a sumergir en las profundidades abisales del romance entre Hande y Kerem. Vamos a convertirnos en arqueólogos del corazón, excavando en el pasado, analizando cada detalle, cada rumor, cada declaración, cada gesto, cada like en Instagram que pueda darnos una pista. No vamos a dejar piedra sin remover, ni rumor sin contrastar, ni mirada sin interpretar. Vamos a usar nuestras dotes de CSI del amor para intentar desentrañar todos estos misterios que nos quitan el sueño. Pero antes de que nos lancemos a esta aventura detectivesca, quiero recordaros, a vosotros, mi fiel audiencia, que si sois tan fans de Hande y Kerem como nosotros, si os sabéis de memoria sus diálogos en Love is in the Air, si habéis stalkeado sus redes sociales hasta el hartazgo, o simplemente si os gusta el chismorreo sano y bien documentado, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones. Así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos explosivos, nuestras investigaciones a fondo y nuestras teorías conspirativas sobre el mundo del espectáculo. Y creedme, aquí tenemos material para hacer explotar una bomba. Además, al final del vídeo, como es tradición, os voy a hacer una pregunta crucial, una cuestión de vida o muerte amorosa, claro que necesito desesperadamente que me respondáis en los comentarios. Vuestra opinión es súper importante. Vosotros sois los verdaderos expertos en Hande y Kerem, los que tenéis el radar del amor calibrado al milímetro. Y ahora sí, sin más preámbulos, sin más dilación, sin más suspense, aunque reconozco que me encanta, vamos a meternos en faena. Preparemos las palomitas, afinemos la vista y activemos el modo detective. La historia de Hande y Kerem es un guión de telenovela turca en sí misma, pero de las buenas, de las que te enganchan desde el primer capítulo y te hacen llorar a moco tendido. Dos actores guapísimos con un carisma arrollador, con una química brutal que traspasa la pantalla, protagonizando una serie romántica que arrasa a nivel mundial, conquistando corazones desde Turquía hasta Argentina, pasando por España y Estados Unidos. El caldo de cultivo perfecto, el escenario ideal, la fórmula mágica para que el amor floreciera con la fuerza de un volcán en erupción. Durante el rodaje de Love is in the Air, las chispas saltaron desde el primer momento. Eso lo sabemos todos. Las miradas cómplices que se robaban entre toma y toma, las risas compartidas en los descansos, los abrazos que duraban un poquito más de lo necesario, las bromas que solo ellos entendían. Era evidente, palpable, innegable que entre ellos había algo más que una simple amistad profesional. Los fans lo intuíamos, la prensa
A lo sospechaba, a los paparazzi se frotaban las manos anticipando el titular del año y ellos, negándolo todo con la convicción de un político en campaña. Somos solo amigos, decían con una sonrisa forzada. Tenemos una gran química en pantalla, es verdad, pero nada más allá de eso. Ajá. Como si nos chupáramos el dedo. Como si no supiéramos leer entre líneas. Como si no tuviéramos años de experiencia analizando romances de celebrities. Pero claro, como dice el refrán, la verdad siempre sale a la luz, aunque se disfrace de negación y se esconda detrás de una cortina de humo. Y la verdad, mis queridos cotillas, la verdad es que Andy y Kerem se enamoraron perdidamente. Lo suyo fue un flechazo en toda regla, un amor a primera vista que superó la ficción y se instaló en la realidad con la fuerza de un huracán. Un amor de cuento de hadas digno de princesas y príncipes modernos, que nos hizo creer en la magia, en las almas gemelas, en la posibilidad de encontrar el amor verdadero en el lugar menos esperado. Y no solo eso, sino que fueron lo suficientemente valientes, lo suficientemente auténticos, lo suficientemente apasionados como para vivir ese amor a flor de piel, sin importarles lo que dijera la gente, sin esconderse de las cámaras, sin renunciar a la felicidad por miedo al que dirán. Recuerdo perfectamente las fotos que publicaron en sus redes sociales desde las Islas Maldivas. Un paraíso terrenal, un Edén de aguas turquesas y arenas blancas. Sol, playa, arena blanca y dos enamorados disfrutando de su amor al máximo, sin filtros, sin poses, sin guiones. Aquellas imágenes fueron la confirmación oficial de su relación y nos dejaron a todos sin aliento, con el corazón latiendo a 1000 por hora y una sonrisa dibujada en la cara. Por fin. El shippeo se había hecho realidad. Nuestros sueños de fan se habían cumplido. Eda y Serkan eran reales, existían fuera de la pantalla y se amaban con la misma intensidad que en la serie. A partir de ese momento, Andy y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, en el objetivo de todas las miradas, en el tema de conversación recurrente en todas las revistas del corazón. Todas las revistas querían entrevistarlos, todas las marcas querían que fueran sus embajadores, todos los fans queríamos saber cada detalle, cada anécdota, cada secreto de su relación. Y ellos, con una generosidad admirable, compartían con nosotros momentos especiales, fotos adorables, mensajes llenos de amor, declaraciones apasionadas que nos hacían suspirar y soñar con un amor así. Los veíamos paseando de la mano por Estambul, disfrutando de cenas románticas a la luz de las velas, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales, viajando juntos por el mundo, riendo a carcajadas en las alfombras rojas. Eran la pareja perfecta. La pareja que todos queríamos ser. La pareja que nos hacía creer en el amor eterno. Y nosotros, felices de verlos felices, celebrando cada uno de sus logros, aplaudiendo cada una de sus muestras de cariño, sintiéndonos partícipes de su historia de amor. Pero como suele ocurrir en las historias de amor, y en la vida real, seamos sinceros, no todo fue un camino de rosas, no todo fue miel sobre hojuelas, no todo fue un cuento de hadas con final feliz. Empezaron a surgir rumores de crisis, de celos, de infidelidades, de discusiones acaloradas, de agendas incompatibles. La prensa del corazón se frotaba las manos, ansiosa por dar la noticia bomba, por anunciar la ruptura que todos temíamos. Y aunque Andy y Kerem intentaron mantener la calma, desmentir los rumores y mostrar una imagen de unidad y felicidad, la verdad es que la relación empezó a tambalearse, a resquebrajarse, a desmoronarse como un castillo de arena frente a la fuerza del mar. Y entonces, un día fatídico que quedará grabado en la memoria de todos los fans de Andy y Kerem, llegó el anuncio que nadie quería escuchar: Andy y Kerem habían decidido tomar caminos separados. El mundo se nos vino abajo. Se rompió la magia. Se apagó la luz. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto un amor tan bonito, tan puro, tan verdadero? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Que si la diferencia de agendas profesionales les impedía pasar tiempo juntos, que si la presión mediática era insoportable, que si los celos de Andy por las compañeras de trabajo de Kerem eran incontrolables, que si la familia de uno no aprobaba la relación. Cada uno tenía su propia teoría, su propia explicación, su propia versión de la historia. Se desató una guerra de rumores, una batalla campal de opiniones encontradas, un torbellino de hipótesis que nos dejaron más confundidos que antes. Pero la verdad es que a día de hoy, a pesar de todas las investigaciones y los análisis, no sabemos con certeza qué fue lo que realmente pasó. Andy y Kerem siempre han sido muy discretos,
muy celosos con su vida privada y nunca han dado detalles explícitos sobre los motivos de su ruptura. Han preferido guardar silencio, proteger su intimidad y evitar alimentar el morbo de la prensa. Y aunque eso nos frustre un poco como fans, debemos respetar su decisión y entender que tienen derecho a mantener su vida personal al margen del escrutinio público. Lo que sí sabemos, lo que podemos intuir, lo que se desprende de sus miradas y sus gestos, es que la separación fue dolorosa para ambos. A pesar de que intentaron seguir adelante con sus vidas, de que se centraron en sus carreras profesionales y de que se mostraron fuertes y seguros ante las cámaras, era evidente que todavía quedaba amor, o al menos un cariño muy profundo, entre ellos. Las miradas que se dedicaban en los eventos públicos, los mensajes que se enviaban a través de las redes sociales, los comentarios sutiles que dejaban entrever sus sentimientos. Era como si no pudieran olvidarse el uno al otro, como si una parte de ellos siguiera unida por un hilo invisible. Y aquí es donde empieza la parte más interesante, la parte más jugosa, la parte más esperanzadora de este vídeo, el rincón secreto de Andy y Kerem. ¿A qué me refiero con esto? Pues a esos pequeños detalles, a esas pistas sutiles, a esos gestos mínimos, a esas coincidencias inexplicables que nos hacen pensar que a pesar de todo, a pesar de las dificultades y los obstáculos, todavía hay esperanza para una reconciliación. Por ejemplo, hace poco Andy publicó una foto en su Instagram en la que llevaba un collar muy parecido al que le regaló Kerem durante su relación. ¿Casualidad? No lo creo. Además, Kerem ha seguido dándole me gusta a las fotos de Andy y comentando sus publicaciones con mensajes cariñosos y elogios. ¿Será una forma de demostrarle que todavía la apoya, que todavía la admira, que todavía la quiere? Y no solo eso, sino que también han sido vistos juntos en varias ocasiones, aunque de forma discreta y sin llamar la atención. Ojo. No se trata de citas románticas a la luz de la luna ni de paseos de la mano por la playa, pero sí de encuentros casuales en los mismos lugares, como restaurantes de moda, gimnasios exclusivos o eventos sociales. ¿Será que están intentando mantener el contacto, que se están dando una segunda oportunidad, que están viendo si todavía hay chispa entre ellos? Además, hay un detalle que me parece especialmente significativo: tanto Andy como Kerem han seguido trabajando con las mismas personas que les acompañaron durante su relación. Es como si no quisieran borrar por completo esa etapa de sus vidas, como si quisieran mantener vivo el recuerdo de su amor a través de las personas que lo vivieron de cerca. Y aquí es donde viene la pregunta que os quería hacer, la pregunta que os he prometido al principio del vídeo y que necesito que me respondáis con sinceridad en los comentarios: ¿creéis que Andy y Kerem se reconciliarán? ¿Pensáis que todavía hay amor entre ellos y que están destinados a estar juntos? ¿O creéis que su relación es cosa del pasado y que lo mejor es que sigan caminos separados? Dejadme vuestros comentarios abajo, me muero por saber vuestra opinión. Vuestros análisis, vuestras teorías, vuestras predicciones. Porque la verdad es que a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de los rumores y las especulaciones, yo sigo creyendo en su amor. Creo que Andy y Kerem tienen una conexión especial, una química única, un vínculo irrompible que no se encuentra todos los días. Y creo que si ambos están dispuestos a perdonar, a olvidar el pasado y a dar una segunda oportunidad a su relación, podrían volver a ser felices juntos. Pero claro, al final, la decisión es solo suya. Nosotros como fans solo podemos esperar, desearles lo mejor y apoyarles en cualquier camino que elijan. Ya sea juntos o separados, lo importante es que sean felices, que encuentren el amor verdadero y que sigan brillando con luz propia. En resumen, hemos analizado la relación de Andy y Kerem desde todos los ángulos posibles. Hemos explorado sus inicios, su romance, su ruptura y las posibles señales de una reconciliación. Hemos escuchado los rumores, hemos analizado los gestos y hemos intentado desentrañar los secretos de su corazón. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya entretenido, que os haya hecho reflexionar sobre el amor y que os haya dejado con ganas de más. Si es así, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos explosivos. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desenterraremos otro secreto del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Y recordad, el amor siempre encuentra un camino. Dadle like, compartid, suscribíos y dejad vuestros comentarios. Adiós.